la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, tengan ustedes un buen día hoy. Estamos acá nuevamente en nuestro programa de La Voz de la Verdad, en la esperanza de poder tener la preferencia de ustedes. Tenemos interesantes temas de los cuales conversar hoy día. Estamos acá, ¿no es cierto?, con nuestro hermano ministro de la localidad de San Rosendo, nuestro hermano Ariel. Le doy la oportunidad para que salude. Gracias, pastor. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en casa. Esperamos que lo que podamos conversar hoy sea de grata comunicación de parte de nosotros hacia usted y también de recepción. Las cosas, cuando las preparamos principalmente viendo nuestra sociedad y también el Espíritu de Dios, que es lo más importante que tenemos que transmitir, que es esta verdad que se nos ha entregado por misericordia. Acompáñennos y desarrollemos el tema juntos, que está bastante interesante el de esta mañana, el de este día, mejor dicho. El Señor de paz bendiga a nuestro hermano, y es la esperanza de todos nosotros que ustedes puedan también ser gratos para ustedes escucharlo. Le quiero, antes de conceder la oportunidad a mi hermano, reiterarle nuestra dirección. Estamos en San Rosendo, en Balmaceda 17, y tenemos reuniones solamente los días sábados, viernes y sábado. Viernes a las 8 de la tarde, sábado a las 10 de la mañana, a las 16:30 y a las 18 horas. En todo caso, todo el día sábado estamos en ese lugar. Siempre va a haber alguien que pueda atenderlos a ustedes. Y bueno, por cierto, sería muy grato poder tener la oportunidad de conversar y de saber también sus opiniones respecto a la verdad de Dios, ¿no? Espero que este día pueda ser grato entre nosotros, usted pueda recibir una buena comunicación en el mensaje de la palabra de Dios, y también, ¿no es cierto?, un día saber su opinión. Antes de entregar el mensaje a mi hermano, que va a ser el que va a conducir la palabra, le voy a invitar a escuchar una alabanza que hemos elegido para usted. Señor, Padre, bendiga. En su corazón no hay Dios en verdad. Se han corrompido y hecho el mal. No hay quien tenga bondad. Dios desde el cielo al Hijo del Hombre se inclina a ver, por si algún sabio pueda ver que buscando esté a Dios. Todos se han descarriado y envilecido, no hay nadie quien haga el bien, ni uno tan solo. Carecen de conocimiento los que obran maldad, devorando a mi pueblo están honra la divinidad. Viven en temor y pavor, todos temblando están, sin ninguna causa haber para tener temor, pues Dios esparce
asirá los huesos de tu opresor. Confundidos estos serán, porque Dios los rechazó. Bien, querido hermano, ojalá le haya gustado la alabanza musical que la iglesia le ha ofrecido. Estas son alabanzas a través del libro de los Salmos que nos enriquecen mucho, principalmente a través del pensamiento de grandes hombres como el rey David, por ejemplo. Bueno, las cosas que pasan en marzo. Nos damos cuenta que este mes que es tan convulsionado para muchos, para los que tenemos hijos, por ejemplo, mandarlos al colegio, comprarles la ropa, los uniformes, en aquellos que también tenemos vehículos, que tenemos que cumplir con la ley, que es pagar las patentes y los permisos, y se genera una estrechez muchas veces en los hogares, sabiendo principalmente todo lo que debemos cubrir. Así también cuando entran a la universidad los hijos, y también se genera un gasto importante. Entonces marzo nos trae estas cosas un poco de convulsión, y principalmente que nuestro país todavía no cesa todo lo que tiene que ver con las protestas y todo lo que tiene que ver con la exigencia de los derechos de las personas, acerca de todo lo que tiene que ver con todas las demandas sociales que la sociedad también así lo denomina. Nos damos cuenta que viendo todo este globo de cosas que pasan en marzo, es importante que hagamos algunas detenciones. ¿Por qué algunas detenciones? Porque esta historia, en este año vamos en el tercer mes del calendario gregoriano, el cual, si nosotros nos remontamos tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que el año no partía en enero, sino que partía en marzo. Y eso ya a lo mejor para usted va a ser un poco chocante, porque a lo mejor no lo sabía, o a lo mejor sí lo sabía, pero en estos tiempos no tiene mucha relevancia para usted. A lo mejor para los religiosos, para las personas que tratamos de seguir a Dios con dedicación y esfuerzo, esto sí es relevante. Entonces quiero hablar un poco sabiendo principalmente lo que nos conlleva este mes, pero también ordenarnos un poco en la palabra de Dios, que es lo más importante de todo. Si nos damos cuenta, en base a estos principios, vamos a entender que de acuerdo a la Biblia, el año comienza principalmente en marzo, que esto fue obviamente una modificación a través del calendario gregoriano, que fue una adaptación al calendario romano. Hemos hecho programas acerca de esto nosotros, ustedes lo pueden revisar dentro de internet, del Facebook del canal, o también a través de YouTube, y ahí podemos profundizar a través de este principio. Pero lo importante de todo, queridos televidentes, es darnos cuenta que el sistema de Dios es más grande que todas las cosas. Cuando dice la palabra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos invita un poco a hacer esta reflexión. Cuando yo hablaba al comienzo de lo que significaba este mes de marzo, a lo mejor en nosotros no está en su totalidad Dios. ¿Y por qué no está en su totalidad Dios? A lo mejor porque no le hemos dado el lugar que merece, no le hemos dado el espacio que merece. Entonces hoy día, todo lo que podamos plantear a través de este programa, vamos a darnos cuenta la relevancia que tiene el mes, principalmente para Dios, y la relevancia también que nosotros debemos darle como guardadores de la ley, pero también como seguidor de Dios. Esto es lo que vamos a descubrir hoy día, y esto es lo que, por misericordia de Dios, también le quiere mostrar a todo el mundo, porque la verdad de Dios es dada para el mundo, pero también tenemos que entender que tanto usted como nosotros somos los que tenemos que someternos a esta autoridad, a la autoridad de la Santa Palabra de Dios, y guiar nuestro pensamiento, no pensamiento de hombre, nuestras debilidades, fortalecerlas acá, nuestras experiencias y todo lo que nosotros podamos ver en relación a nuestra vida, relacionarla principalmente con la Escritura. Ahora vamos a entrar en este punto que también es relevante, del que podamos nombrar. La luna nueva más cercana al equinoccio de otoño en Chile va a ser el 24 de marzo a las 6:28 am este 2020. De acuerdo a la Sagrada Escritura, en esta fecha comienza para el pueblo de Dios, lo que conversábamos principalmente hace algunos momentos, el primer mes del año
como todos lo conocemos, y como si usted no lo conoce, principalmente la Escritura lo va a demostrar y lo vamos a ver más adelante. Y todos sabemos que esto parte con la luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, que es conocida para las personas que les gusta leer y son más técnicas en toda esta situación del estudio de la astronomía. Es un acontecimiento que sucede cuando esta se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol. Entonces usted se imaginará que la maravilla de Dios de la creación, para aquellos que nos gusta esto y hemos aprendido una enormidad a través de lo que nos muestra la Biblia y también lo que nos enseña Dios, que se forma principalmente una línea de 180 grados. Entonces esto es tan maravilloso que por eso que la luna nueva no se ve. Usted a lo mejor se preguntará por qué la luna nueva no se ve desde la Tierra en ese momento. Es por ese hecho. Entonces este hecho produce que dentro del hemisferio iluminado no pueda ser visto desde nuestro planeta. Y también, ¿por qué no puede ser visto? También por los reflejos del Sol, que es nuestro astro mayor, que ilumina a cada uno de nosotros. Sabemos, en este verano lo hemos sufrido mucho también a través de estas grandes temperaturas principalmente. El Sol, la Luna y la Tierra forman este ángulo que lo hablamos nosotros de 180 grados, es decir, estos tres astros celestiales están casi alineados a la perfección. Ahora, todo esto parte mientras todos sabemos que la Tierra, la Luna, principalmente la Tierra ocupa un momento de rotación y traslación, y también la Luna va girando en torno a la Tierra. Entonces se alinean. Imagínense cómo es este hecho tan maravilloso, que llega un momento en el cual se alinea y se da obviamente inicio a esta luna nueva, en la cual a lo mejor, como volvíamos a decir antes, usted no le puede haber dado la importancia o no conocía, o si lo conoce, se enriquece igual que con nosotros, sabiendo que lo que Dios nos ha entregado es algo tan maravilloso. Tomando como referencia obviamente esto las estrellas fijas, porque el tiempo que toma la luna para volver al punto inicial de su recorrido, en esta posición entre la estrella fija y la estrella celeste. Este recorrido demora aproximadamente 27 días y un poco más de horas, que generalmente en promedio eso es lo que han llegado a estudiar los científicos. Este tipo de recorrido o este tipo de mes nos vemos que vienen de las culturas antiguas, así como la china, así como la cultura semítica, la sumeria, la babilónica, etc. Esto usted lo puede comprobar. Esto es historia pura, en cual está en internet, y la puede también ir reforzando a través de lo que le decimos nosotros, y también lo que usted puede averiguar también, si es curioso de poder investigar estas cosas. Y también es relevante porque los primeros patriarcas también se guiaron por el conocimiento de Dios. Entonces estos hechos son importantes a la hora de poder ir desarrollando la conversación que tenemos en este día. Con el momento de la conjunción astral del Sol, la Luna y la Tierra, este movimiento único de circunvalación de la Luna al orbitar alrededor de la Tierra, y estamos hablando que ese momento exacto para que nosotros podamos ver la Luna nueva desde la Tierra, desde que pasa ya estos casi 180 grados, pasan alrededor de 30 horas aproximadamente, entre 18 y 30 horas pasan aproximadamente, para que nos demos cuenta que la luna principalmente está nueva. Ahora, para algunos este comienzo de año, ya pasando a lo que tiene que ver en relación principalmente con la Biblia, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque quiero leer un poco la escritura a través del libro Levítico. Levítico capítulo 23, que es donde están todas obviamente las fiestas solemnes desarrolladas, y el versículo 4 a nosotros nos da un antecedente, y usted se va a empezar ahora a dar cuenta del por qué nosotros hilamos tan fino en este tema de la luna, y hilamos tan fino a la hora de poder calcular el tiempo y calcular las solemnidades, que lo vamos a ver más adelante. Versículo 4 dice: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no es en cualquier tiempo, no es cuando a un ministro se le ocurra, a un pastor se le ocurra. Esto tiene una fecha y un tiempo determinado, tiene un cálculo determinado, y esto es lo que vamos a ir viendo en este programa, porque nos damos cuenta que aquellos, y aquí hablo principalmente a los guardadores de la ley, nos damos cuenta que si nosotros calculamos el inicio de las solemnidades, vamos a darnos cuenta que si lo tomamos a través de la visión,
vamos a estar desfasados estas 18 o 30 horas que pueden significar un día. Y cuando dice que sean en sus tiempos, es porque verdaderamente tienen que ser en sus tiempos. Lamentablemente hay congregaciones que verdaderamente no se dejan guiar por esto, y podemos hablar que puede ser tosudez, puede ser falta de conocimiento, puede ser arrogancia. Cada uno, no podemos entrar a juzgar cuál es el hecho, o simplemente el desconocimiento de las cosas de Dios, pero que se llevan a no realizar cuando precisamente Dios las establece, y esa porfía humana es la que principalmente nos aleja de Dios y nos aleja de su verdad. Si seguimos nosotros en este estudio, nos vamos a dar cuenta que dentro de las conversaciones de las personas dicen que, por ejemplo, el equinoccio no sale en la Biblia. Si nosotros lo vamos técnicamente a este concepto, claro que el equinoccio no sale en la Biblia. Nosotros entendemos que, de acuerdo a la ciencia, que el equinoccio es el tiempo exacto entre parte del día y de la noche, cuando los tiempos son iguales. Ahora, el nombre no sale, pero el hecho astronómico ha estado presente desde la creación de Dios, y eso nosotros no podemos desconocer. Entonces, cuando estas cosas se dan, cuando las personas buscan respuestas que verdaderamente satisfacen más al hombre que a Dios, es cuando nosotros tenemos que ponernos alerta. Así como en su momento Ezequiel le tocó ser atalaya, nosotros tenemos que ser atalayas de la verdad, y cualquiera, porque esta verdad no está tan solamente para la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, que es nuestro nombre, sino para todo aquel que quiera aceptar la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió, y por eso es importante que cada uno que se quiera acercar a Dios, obviamente va a tener el derramamiento del Espíritu Santo para poderle mostrar toda obra y todo lo que principalmente uno quiera buscar. El fundamental principalmente el calendario bíblico, considerando los equinoccios, este término, como hablábamos, que no aparece en la Biblia, pero tenemos que darnos cuenta al analizar todas estas cosas, que es como preguntarle a la Biblia, y es la pregunta que les quiero hacer también a ustedes, es como preguntarle a la Biblia por qué no existe la yugular o las coronarias nombradas en la Biblia, sabiendo que son parte de nuestro cuerpo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir desarrollando, hay conceptos que tenemos que ir desarrollando, y a lo mejor hasta aquí usted no ha comprendido por qué, dirá el ministro, el hermano o aquella persona que le está hablando, partió hablando de lo que significaba la luna nueva, entró en el tema astronómico y ahora está hablando de que no se están poniendo de acuerdo en un día. Esto no es una situación antojadiza que nosotros queramos mencionar, sino que por qué hacemos nosotros estas consideraciones verdaderamente, porque ya nos acercamos al primer mes del año, que trae consigo el mandato de conmemorar una de las solemnidades más importantes que tiene, que nos dejó Dios en Levítico 23, que es la Pascua de Jehová. Ahora, esta Pascua que algunos precisamente conmemoran el tiempo que quieren, que muchas veces la hacen como quieren y no en el día que se quieren. Otras instituciones, por ejemplo, la llaman o mal llamada la Santa Cena, y ellos cuando viene visita tan solo la realizan, o cuando verdaderamente la iglesia se pone de acuerdo en poder llegar a esto a cabo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos marca el inicio de las solemnidades en el cual nosotros vamos a regir todo un año. Entonces no es menor calcular a través del mes de Aviv, que es el nombre del primer mes que le colocó, el nombre que Dios le dio a este mes, para poder calcular todas las solemnidades durante el año. Por eso al inicio del programa usted se fijaba que yo le hablaba un poco de esta contingencia de marzo. Esto hoy día principalmente no está en la preocupación de muchos. No está en la preocupación de muchos que se acerca la solemnidad de la Pascua. No está en la preocupación de muchos, a lo mejor, en el que tenemos que ponernos de acuerdo en un día. No está en la preocupación de muchos, queridos televidentes, en el cual tenemos que ceñirnos a la Escritura para que seamos una cosa, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos una cosa. A ese concepto tenemos que llegar. Los guardadores de la ley, haciendo la voluntad de Dios, y también aquellas personas que profesan una fe, profesan una religión, buscar verdaderamente los principios de Dios y verdaderamente preguntarle a su pastor y preguntarle a su líder religioso si estas cosas, ¿por qué no se guardan hoy?
Esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos, esa es la responsabilidad que usted tiene en casa, esa es la responsabilidad, y esa es la responsabilidad más que nunca que hoy día nosotros tenemos en este mes de marzo. El momento que nuestro Señor Jesucristo cumplió su ministerio, nos damos cuenta que Él entregó su vida, ¿para qué? Para toda la humanidad. Por eso nosotros no nos podemos abrogar esta verdad que es tan solo nuestra, porque seríamos arrogantes al decir que Dios ha llamado tan solo a la iglesia determinada con el rótulo o el nombre que tenga determinada. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para que todo el mundo pudiera alcanzar esta verdad. ¿De qué depende esto? Principalmente va a depender de que usted crea en Dios, en que usted crea que hoy día todo este levantamiento social, toda esta estrechez que vivimos en marzo, todas las dificultades que tenga en su hogar, todo esto va a estar de acuerdo y va a transformarse en una carga ligera cuando nosotros aceptemos los principios de Dios. Aquí está consigo el hecho y lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer. Por eso es necesario comprender el ordenamiento del reglamento del culto. Y esto parte aquí en este mes, parte en una fecha determinada, como leíamos en Levítico 23, versículo 4, porque si nosotros, usted pensará a lo mejor, no, es que ya están hablando estos hermanos acerca de la ley de Dios, que la ley toda quedó clara en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos entender este principio que nos aparece en el libro Colosenses, que quiero poder leerlo? Colosenses, capítulo 2, versículo 16, cuando dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Sábados lo habla obviamente en plural, aquí no está hablando tan solo de los sábados semanales, sino de los sábados de su solemnidad, de todas las solemnidades que Dios estableció, porque también las estableció como sábados, los cuales es la sombra de lo porvenir, más obviamente el cuerpo es de Cristo. Si nosotros vemos los símbolos, la ley, queridos televidentes y hermanos, para hacer un resumen súper breve acerca de este principio, que lo puede encontrar en la página web y también en todo lo que nosotros hemos hablado a través de los programas. Aquí hay estudios interesantes acerca de esta perspectiva, de estos estudios. La ley obviamente era una ley que está compuesta en el reglamento del culto y el santuario mundano. Nosotros lo hemos explicado mucho estos conceptos. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tenía que ver el ritual de animales obviamente iba a quedar fuera, porque no hay sacrificio más perfecto que el de nuestro Señor Jesucristo, pero la ley dada a través de Levítico 23 obviamente iba a quedar vigente. Ahora, nosotros hagamos un poco de memoria. ¿Cómo partió esto? ¿Cómo partió el inicio de estas solemnidades? Y cómo Dios fue ordenando todo a través de estos tiempos, porque cuando la palabra de Dios dice que hubo una mujer que tenía 3 medidas de harina, dice, y que depositó la levadura sobre ella, nos damos cuenta que entendemos que son 3 periodos de la iglesia en el cual vivieron los primogénitos, y ahora vamos a tocar esta congregación del desierto, como dice la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento para usted, también que lo conoce casi, yo sé que también lo ha leído. Ahora, para darle una perspectiva desde el punto de vista de la iglesia del desierto, han transcurrido alrededor de 2477 años del origen de la vida en la tierra. Y la descendencia de Jacob, hacía poco más de 2 siglos, había entrado con su primogenitor a la tierra de Egipto. Ese es un antecedente. El otro antecedente que tenemos también haciendo esta recapitulación, 430 años que había vivido Abraham en esta región. Usted lo puede corroborar en Génesis capítulo 12, versículo 10, y también en Génesis capítulo 13, versículo 1, que obviamente invitamos a que usted pueda leer y también podamos precisamente estudiar todos estos conceptos. Cuando Dios llama a establecer un pacto, y este pacto es la circuncisión, ¿con quién lo estableció? Obviamente con Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que a través de sus lomos iba a haber toda esta descendencia de la humanidad, que iban a través de su descendencia iban a haber naciones y un conjunto de naciones. Entonces, esas cosas nosotros no las podemos pasar por alto. Estos conceptos nosotros tenemos que irlo hilando rompecabezas por rompecabezas para entender lo que significa esta luna nueva, para entender lo que significa el mes de Aviv y para entender lo que significa el establecimiento de la Pascua, obviamente a través del nuevo pacto, pero principalmente cómo se generó. Y por eso Él promete que heredará la tierra Canaán, se lo promete a Abraham.
y que formará una gran nación, como lo habíamos hablado. Al llegar el momento prometido, obviamente, de Dios con Abraham, este relato, en el cual quiero leer y compartir con ustedes, se encuentra en en Éxodo capítulo 12, y aquí vamos a darnos cuenta que Dios, el pueblo de Israel había estado subyugado por muchos años, más de 200 años a través del cautiverio de los egipcios. Habían perdido la noción del tiempo, la noción de guardar lo que Dios le había enseñado. Entonces Él tenía que volverlos al tiempo de Dios, no al tiempo que venían guardando ellos a través de la nación de egipcia, sino al tiempo de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablábamos anteriormente porque por una cuestión humana habíamos llegado a entender que el mes que empezaba en enero, que estaba dedicado al dios Jano, y febrero, que estaba dedicado a otro dios, había partido con una cultura romana, que la Iglesia católica, apostólica y romana había adaptado esto a través del Papa, a través de este calendario que él obviamente estableció y que le costó a la sociedad entrar en ritmo para que nosotros hoy día este calendario gregoriano lo tengamos precisamente regido hasta esta altura, porque estamos hablando que estas reformas fueron alrededor del año 1500, entonces había pasado mucho en el cual marzo era el primer mes del año. Si no nos cree a nosotros, búsquelo en la historia y se va a dar cuenta de lo que estamos obviamente diciendo que es verdad. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómase cada uno un cordero por familia, de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato, a su casa, y según el número de sus personas, cada uno conforme a su comer. Echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, tomárselo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes. Vamos guardando estos conceptos que nos van a ayudar mucho a poder relacionar después este tema más adelante. Y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el tindel de las casas en que lo harán de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo al fuego. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Y aquí nos damos cuenta que Dios les cita el tiempo, les dice qué es lo que tenían que hacer y les dice también por qué ellos tenían que comerlo apresuradamente. Había que salir. Si ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel en Egipto, había hablado con Faraón Moisés, no había entendido. Dios quería que salieran a conmemorar las solemnidades en el desierto. El Faraón no quiso y empezaron a llegar las plagas. Llegaron las 9 plagas más la muerte de los primogénitos. El faraón accede a poder darle la salida. Después se endurece el corazón de Faraón, va y persigue al pueblo de Israel, y nos damos cuenta que sucede uno de los antecedentes o uno de los hechos que principalmente para nosotros hoy y más para el pueblo de Israel fue uno de los más importantes de su historia, que Dios abre el mar y les da la libertad del cautiverio. Entonces para ello hoy día el pueblo de Israel tiene un gran significado, este Pesaj, como lo llaman los judíos. Pero nos damos cuenta que para nosotros también tiene esta dualidad, porque la ley no quedó clavada en la cruz como lo habíamos dicho anteriormente, sino que esto tiene un significado también para la iglesia del Nuevo Pacto. Así quedó inscrito en este mandato, en el reglamento del culto, establecido obviamente en Levítico 23, un estatuto de carácter perpetuo, que tal como lo explica el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Lo que leíamos nosotros anteriormente: nadie nos juzgue en comida o en bebida, en parte de día de fiesta, ni de luna nueva, ni de sábado, porque en la sombra de lo porvenir más el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que cambió? El sacrificio de animales, por supuesto, ya no estaba. Ahora sí,
estaba el mandato del cuándo nosotros debemos presentarnos delante de Dios, porque Israel tenía el cuándo debía presentarse y el qué es lo que tenía que llevar. Ahora, obviamente, no había sacrificio más perfecto que, obviamente, el de nuestro propio Señor Jesucristo. Eso es lo que dice también la carta de Colosenses. Este gran momento histórico, con sus personajes, contenía propiedad, con todo, obviamente, el reglamento del culto y todo lo que nosotros veníamos diciendo. Esta reseña simbólica nos comprende el plan de Dios que obviamente tenía en la posteridad. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos este análisis que nos va a ayudar a entender un poco. Faraón era una persona con poder, autoridad y tenía dominio. ¿Sobre qué? Sobre la nación egipcia, sobre una nación próspera en el cual existía riqueza, el cual tenía cautivo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y si nosotros comparamos esta dualidad con la iglesia de hoy día, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Primero, nos damos cuenta que los egipcios, que hoy día a lo mejor ya no tienen ese poder o esa capacidad que tenían en su momento, hoy día la tiene el mundo. Faraón no existe, pero existe Satanás. Israel, en su momento, tiene la venda vendada, está vendado hoy día con la verdad. Usted a lo mejor en su casa o estará de acuerdo con todo lo que dicen acerca de Israel, pero como dice Romanos capítulo 11, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles y hasta que entren todos, dice, Israel será salvo. Dios lo tiene considerado. Como dice su palabra, era la niña de sus ojos. ¿Por qué iba a renegar de su nación? Sabemos que fue una nación con muchas dificultades, le costó llevar esto, pasaron por mucho sufrimiento, pasaron por cautiverio, se dividió la nación. Usted lo puede leer esto en la historia y principalmente en la Biblia. Pero para que no nos arranquemos mucho de lo que estamos conversando hoy día, nos damos cuenta que estos tópicos hoy día nos dan este punto de comparación, que hoy día el mundo principalmente está gobernado por Satanás, y hoy día a lo mejor Israel no está en la plenitud que debe estar, pero sí está llamando a la iglesia de Dios a que pueda ser la luz del mundo. Esta iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, que verdaderamente no significa que el rótulo que guardamos nosotros, hay muchos guardadores de la ley a nivel mundial, y que hay iglesias grandísimas y que hay iglesias que llegan a muchos hogares y que reciben documentos que verdaderamente nos acercan a Dios. Pero hay un punto, hay una partida, y hoy día nosotros tenemos que canalizar esta información. No es cuando a nosotros se nos antoje, sino cuando la Biblia lo diga. Y la canalización de la información a través de la luna nueva, este mes de marzo partía obviamente con la luna más cercana al equinoccio, y nosotros tenemos que entender que esto tenemos que verlo astronómicamente, porque Dios así nos ha dado las capacidades de poder entender, de poder razonar lo que significa todo esto. Ahora, efectivamente, este pueblo de Israel que logró salir del cautiverio tras el sacrificio del Cordero de la Pascua, tenía una gran importancia para ellos. Siglos más tarde, obviamente, este faraón, que lo que hablábamos ahora, representa Satanás hoy día. Hay una de las cosas que también nosotros tenemos que nombrar acá, que también nos va a ayudar a entender esta ley dual y lo que significa todo esto. ¿Por qué? Porque el Cordero, en Éxodo capítulo 12, cuando usted lee todo lo que tiene que ver en relación a cómo tenía que guardarse el Cordero, vamos a hacer la similitud con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar cuenta que, había una persona acá que obviamente que era Juan el Bautista, que nos ayuda a poder entender también este concepto. Pero si ustedes ven en el libro del Éxodo, se van a dar cuenta. El día 10 era encerrado. Nuestro Señor Jesucristo, esto lo dice la historia, hemos hecho programas a través de esto, también lo puede buscar dentro de YouTube también, que están. El día 10 nuestro Señor Jesucristo ya no salió más de Jerusalén. El día 14 era el sacrificio del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo el día 14 estaba puesto en la cruz. El Cordero era sin defecto, nuestro Señor Jesucristo sin defecto. Al Cordero no se le quebraba ningún hueso, a nuestro Señor Jesucristo no se le quebró ningún hueso. Son antecedentes que usted los puede comprobar hoy día, que están dentro de la Escritura, que aparecen obviamente en Éxodo capítulo 12, y usted lo puede leer a través del Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que va a llegar a esta similitud. Ahora, como lo hablábamos, Juan el Bautista dijo algo muy significativo en el cual yo tampoco quiero poder dejar pasar de lado ahora, que lo que reconoce diciendo él mismo, dice: he aquí el Cordero de Dios. Este es otro concepto que Juan el Bautista ha manejado, que quita el pecado del mundo. Este es aquel
de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estoy leyendo Juan capítulo 1 del versículo 29 en adelante. ¿Tiene relación esta dualidad de lo que significaba la Pascua? Tiene relación. Es importantísimo que nosotros, en este marzo convulsionado en el cual vivimos, en que nuestra sociedad y principalmente la llegada del coronavirus nos tiene totalmente desconcertados. Llegará a nuestros hogares, nosotros vemos en nuestra comunidad que se agotaron el alcohol gel y también las mascarillas, que en la farmacia dice no hay estos elementos hoy día. Nos hemos asustado ante un virus que generalmente podemos hacer un programa de él, cómo se generó y verdaderamente lo que significa y el cómo esta situación se llevó a cabo, y vamos a entender que aquí se transgredieron algunos principios de Dios. Pero ese obviamente es un tema que podemos manejar más adelante. Pero es importantísimo que hoy día, principalmente en marzo, canalicemos nosotros lo que significa la solemnidad de la Pascua, lo que significa que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por todos nosotros, que le demos la autoridad necesaria a la Escritura y no seamos arrogantes en nuestro pensar y conmemoremos la Pascua cuando nosotros queramos, o principalmente le cambiemos este sentido por Pascua de Resurrección, porque en ningún momento en la Escritura aparece que tenemos que guardar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino su muerte. Entonces, estas cosas nosotros tienen que llamarnos la atención, y estas cosas quiero que también a usted podamos todos juntos ir aprendiendo. Porque a lo mejor nosotros no lo sabemos todo, si es cierto, no lo podemos saber todo, pero queremos salvarnos a lo mejor igual que usted, queremos llegar al reino igual que usted. Pero tenemos que esforzarlos todos juntos en un pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos la carta de Juan capítulo 17, cuando dice que todo esto sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, seamos una cosa. A esa perspectiva tenemos que llegar, todos juntos. Usted que profesa una religión a lo mejor diferente, o profesa un pensamiento religioso diferente al nuestro, busquemos esto. A los guardadores de la ley, que todavía no nos podemos poner de acuerdo, reunámoslo con ayunos presentes y busquemos la verdad de Dios, que no nos interesen nuestros puestos, nuestras perspectivas humanas de cómo ver la fe, sino que busquemos verdaderamente a Dios a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él sabía en Juan capítulo 17 que eran los últimos momentos que estaba con sus apóstoles, sabía que la situación iba a ser dura para ellos. ¿Cuál de los apóstoles no tocó pasar momentos difíciles? Si vemos la muerte del apóstol Pedro, por ejemplo, nos damos cuenta que la persecución de Nerón, el incendio y la persecución de los cristianos, habrá muerto en una fosa como un cristiano más, como una persona más que guardaba la ley, y que hoy día dicen que está en el Vaticano sus restos, pero está ahí, murió como uno más. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Nos enseña que nosotros tenemos que buscar a Dios con sinceridad y verdad, pero también hacer las cosas como Él las dice, no como nosotros principalmente las queremos estipular. Cuando estamos acercándonos un poco más de 20 siglos de este acontecimiento tan importante que fue que nuestro Señor Jesucristo diera la vida por nosotros, esta verdad tan grande y controversial hoy día para el mundo, porque hoy día el mundo no cree en esto. Hoy día usted puede salir a la calle y usted puede preguntar ¿qué es lo que es la Pascua? Algunos le responderán, otros le responderán otra cosa, pero a lo mejor muy pocos le responderán verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. O muchas veces pasará como pasan muchos religiosos por las casas tocando y dicen las personas: no tengo tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando estas enfermedades así como el coronavirus se propaguen y no tengamos otra salida que buscar a Dios. Cuando venga un terremoto como el 2010 que devastó casi la mitad de la nación, cuando esos hechos empezaron a pasar desde Sumatra en adelante, empezamos a ver una continuidad, decimos, en el mundo. ¿Cuándo vamos a nosotros asentar estos principios? Entonces, marzo es una fecha demasiado importante para la Iglesia de Dios en el mundo, porque obviamente se debe conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
El que comiera este pan y bebiera esta sangre, dice, la muerte de Cristo conmemora, dice Corintios, hasta que Él venga. Entonces no es un tema menor que hoy día nosotros, principalmente los que queremos guardar a Dios, los principios de Dios, los mandatos de Dios, debemos abstraerlos, sino seguirlo con devoción, con humildad y presentarlo en esa fecha, cuando Dios la establece a través de la luna nueva. Cuando la luna nueva corresponda, no cuando el sentido que le quiera dar yo personalmente o usted en la casa, esto va a empezar a tomar otro carácter y la iglesia de Dios en el mundo va a crecer y va a tomar la autoridad que debe tener y que Dios precisamente le ha dado. Cuando ya está concluyendo el tiempo y nos damos cuenta que en nuestro error pasan tantas cosas, los cristianos muchas veces se llenan o nos llenamos de excusas. El que yo no puedo por esto, el que estoy lejos por esto, y que verdaderamente no creo en Dios por esto, o no creo en la iglesia por esto. Yo creo que el primer referente tenemos que ser nosotros mismos. ¿De qué manera nosotros servimos a Dios? Esa es la situación. Y si nos vamos dando cuenta que esta verdad ha sido tomada y adulterada, ve la historia. Volvamos al inicio de la situación del mes de marzo. Si nos damos cuenta que en el concilio de Nicea, dirigido por el impío emperador Constantino, se dejó fuera ¿qué? El sábado, las solemnidades. Se impuso verdaderamente el tiempo de cuando conmemorar lo que se iba a llamar en la Semana Santa, en la Pascua de Resurrección. Y nos damos cuenta que todas las solemnidades de Dios quedaron fuera, desechadas en algún momento. La palabra de Dios dice, pensarán en cambiar los tiempos y la ley, pero pensarán, porque Dios a través de su Santo Espíritu todavía mantiene esta verdad absoluta a través a lo mejor de no las grandes personas que somos, a lo mejor sabiendo que nos cuesta llevar un evangelio, pero Dios confía en el hombre, todavía confía en el hombre, y este es el momento en que nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad, que confiemos en Dios cuando Él lo estipula, no cuando nosotros lo hagamos. La iglesia romana hoy día nos damos cuenta que es un símil de lo que era el imperio romano. Usted averígüelo en casa y se dará cuenta, como decíamos, enero, que servía al dios Jano, qué es lo que significa el cáliz con lo que ellos mencionan el cuerpo de Cristo, y este símil del dios Sol que ellos también han copiado. Yo sé que es duro mencionar estas cosas porque no queremos nosotros atacar a la iglesia, sino que usted se dé cuenta que verdaderamente, sabiendo que esto, que es la verdad de Dios, es lo que a nosotros nos tiene que mantener. Por eso ellos, principalmente, cambiaron también el sábado por el domingo, y luego cómo calculaban esta fecha, porque ellos también tienen un proceso de cálculo, que la primera luna llena durante o después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, celebrando la resurrección de Cristo. Ahí ellos ya entran a operar con un nuevo sistema, con un nuevo cálculo, obviamente, y quieren dejar obviamente la ley de Dios fuera. Esto es lo que nuestra iglesia no lo puede encontrar razonable, y este sí que es un punto que nosotros tenemos que defender. Nuestra iglesia, o lo que Dios nos ha enseñado, nosotros no podemos no hablar. Cuando a Ezequiel se le dijo, habla y advierte el peligro, nosotros tenemos que hacer eso. Si nosotros no advertimos el peligro y no decimos las cosas como son, nosotros somos responsables y cómplices. Vías al ladrón y huías con él, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser cómplices de estas cosas, nosotros tenemos que hablarlas, y hablarlas de acuerdo a los principios de Dios, no a nuestros principios humanos. Ahora, dentro de todo, nosotros queremos que medite sobre estas cosas. ¿No es acaso lógico entender a quién obedecemos? ¿Es nuestro Dios o es al hombre? ¿Es a nuestro Dios que es el que tenemos que guardarnos, o es a la idolatría que principalmente el hombre se tiene en sí mismo? Que el que puede lograr todo, el que puede salir a trabajar y puede traer todos los recursos a la casa, que tiene la capacidad de poder llevar cualquier cosa adelante sin obstáculo. Para Dios, querido televidente, usted puede dormir en la noche tan solo como yo, y al otro día no despertar, porque es el mérito de Dios, no es mérito nuestro. Nosotros cada día que despertamos una nueva oportunidad. Por eso en este día quiero que meditemos a través de todos estos principios lo que significa principalmente el mes de marzo, todo lo que significó para Israel el sufrimiento de salir de una esclavitud, toda la esclavitud que nosotros llevamos en el mundo y no nos estamos dando cuenta, cuando se nos pierden nuestros jóvenes por la drogadicción, el alcoholismo, cuando se nos pierde, queridos hermanos, los matrimonios, cuando se nos destruyen las familias. ¿Por qué? Por hacerle caso más a la sociedad que a Dios.
Es un mes en el cual nosotros debemos reflexionar profundamente de lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque lo blasfemaron, lo escupieron, se rieron de Él, le pusieron una corona de espinas, cargó una cruz que representaba los pecados de toda la humanidad, y Él dice, como dice el libro de Isaías, enmudeció y fue llevado como un cordero al matadero, en el cual Él vino a cumplir las ordenanzas de su Padre. No pasemos por alto este mes de marzo y valoremos principalmente cómo Dios nos enseña a calcular el tiempo y lo que significa verdaderamente ser hijo de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. En gratitud venid, canto de ciega entonar, todo el fruto a salvo está, del invierno la estación. Dios nuestro Creador provee lo que hemos menester. Al templo de Dios venid, canto de ciega entonar. De los campos plenitud, los sembrados dan a luz, frutos en gran variedad, que el verano maduró y en la tierra esparció. Primavera y los roció, la lluvia otoñal, canto de ciega entonar. Esto debemos a Dios, fuente de gran bendición, votos y grata canción, nuestro ser elevará. Pueblo en gratitud venid, canto de ciega entonar, al templo presto acudid, de ciega canción cantar. Bien, estimados televidentes, después de este mensaje importante que nos entregó nuestro hermano, la verdad de las cosas es que nos cae la obligación, ¿no es cierto?, de pensar en estas cosas que son algo que nadie puede negar, son testimonios que nadie puede negar, pero hay situaciones que a nosotros, que a la gente yo creo que le pueden llamar la atención. ¿Por qué tenemos que guiarnos por la luna nueva? Ese es el asunto. Bueno, lo que leí yo también a través de Colosenses es un punto determinante a la hora de poder ir calculando los tiempos de Dios. Eso porque dice, nadie os juzgue en comida en bebida parte de luna nueva, ni de sábado. Entonces tiene un comienzo para nosotros como iglesia de Dios y para todos los guardadores de la ley, en el cual establece el tiempo de inicio de todo nuestro ciclo, que verdaderamente representa la fiesta solemne. Ya, pero la luna nueva, o sea, hay 12 lunas nuevas a lo menos. Claro, justamente. Pero también porque denominó un mes también, porque cuando instauró en Éxodo capítulo 12 y le dijo, para vosotros será el principio de los meses del año. Yeah. Para ello, obviamente Aviv representa parte de marzo y parte de abril en este calendario gregoriano que nosotros tenemos, y si establecemos ese principio de el situarnos, nos damos cuenta que a través de ese cálculo podemos llegar a poder relacionar los principios que hemos hablado a través del programa. Está bien. Y ahora, ¿el término abril tiene algún significado en español que nosotros vamos a entenderlo? Claro, tiene que ver relación a reverdecer o espigas verdes, que tienen que ver con el tiempo de la cosecha, que Israel también iba a través, ellos podían cosechar. Entonces ese era el tiempo ese es el nombre que tiene técnicamente. Ya, o sea, me está diciendo que las espigas verdes representan el nacimiento de un nuevo año. Correcto. El comienzo de un nuevo año a través de cuando empieza la primavera allá en Israel, correcto. Ya. Entonces esa es la razón. Aviv significa eso. Sí. Ya. Es importante porque, por ejemplo, no todas las personas
aunque haya sido, por ejemplo, Roma que cambió el calendario, ¿no? Pero los chinos, por ejemplo, comienzan el calendario en enero también, sin tener ellos una relación con el catolicismo romano, sin lugar a dudas. Pero que la Biblia señala, por ejemplo, que Aviv, que el comienzo de la primavera, es la luna nueva que nos sirve. Es un dato que toda la gente tiene que tenerlo presente, ¿no? Porque indudablemente nos lleva a pensar en otra cosa, porque la primavera acá en Chile empieza en septiembre. Ah, claro, justamente. Ya, entonces, ¿cómo respondería yo a una persona que dice, bueno, ¿por qué empiezan a contar la Pascua en la luna nueva de marzo, si la primavera en Chile empieza en septiembre? Entonces, esas cosas son las que hay que resolver. Claro. Bueno, dentro de todo lo que decía usted, por lo que significaba lo de la espiga, nosotros tenemos que también poner un conocimiento que esta verdad fue dada en su tiempo para Israel y es una guía para que nosotros podamos entender los tiempos de Dios, porque fue a través de esa nación que empezó a formar todo lo que iba a significar las leyes para la humanidad. O sea, partía ahí claro, todo esto. Claro, justamente. Es importante dejarle eso claro a la gente, ¿no es cierto? El comienzo de la vida es en el Medio Oriente. Correcto. Y el comienzo de los tiempos en el Medio Oriente, entonces se contabiliza a través de cómo es allá. Claro. ¿No es cierto? Ese es el punto de referencia que nos dejó Dios. Claro. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Y indudablemente que cuando la Iglesia católica cambió, digamos, de marzo a enero, ¿no es cierto?, transgredió un principio de la naturaleza, esa cosa es cierta. Ahora las cosas como eran antes, porque es increíble esto. ¿Qué significa septiembre? Septiembre. Del séptimo, claro. Octubre. Octavo, claro. Claro, pero es que resulta que acá septiembre es el noveno mes. Claro. Y se llama, y septiembre venía de séptimo. De séptimo, claro. Entonces esas cosas son importantes de repente que... claro, justamente. Claro, las meditemos. Sí. Noviembre de noveno. Y diciembre de décimo. De décimo. Claro. O sea, diciembre sería el décimo mes. Décimo mes, correcto. Entonces esa es la cosa. Entonces cuando contamos nosotros, digo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, contado desde marzo. Son 10 meses. Son 10 meses. Claro. O sea, eso está diciendo que en realidad los nombres que tienen los meses ahora nos están diciendo que aquí hay algo que no corresponde a la realidad. Correcto. Y eso es importante. Ha sido una buena entrega para el día de hoy y espero que haya sido interesante también para nuestro televidente. El propósito de la iglesia es precisamente ese, entregar lo que nosotros entendemos por la verdad y disponernos acá también, indudablemente que desde este escenario podemos hacer estas cosas, de decir lo que nosotros creemos, pero también tenemos la disposición de recibir, ¿no es cierto?, a las personas que podamos conversar tal vez aquí en el mismo canal sobre por qué se piensa que estamos equivocados. Porque es importante que nadie sea toda la verdad y sería bueno saber, ¿no es cierto?, para seguir mejorando la condición de nuestra iglesia. Ese es el asunto. Bien, estimados televidentes, estamos llegando, ¿no es cierto?, al final de este programa, que espero que haya sido interesante para ustedes, y porque estamos hablando de la palabra de Dios, interesante en el aspecto de las cosas que nosotros planteamos y por qué las planteamos, ¿no es cierto? Y si usted tiene la idea de que estamos equivocados, acá estamos para escucharlo, para recibirlo, para compartir. Sería una bendición para nosotros aprender algo sobre que nosotros podamos estar equivocados, ¿no? Entonces por eso voy a reiterar, podemos encontrarnos aquí también en las reuniones de nuestra iglesia el día sábado, estamos todo el día ahí a partir de las 10 de la mañana en adelante hasta casi las 8 de la tarde, y siempre va a haber alguien con quien conversar de la palabra de Dios. Entonces esa es nuestra invitación. Y para cada sábado, aquí en este canal, ¿no es cierto?, a la hora de las 2 de la tarde, ese es el programa aproximadamente, que ustedes puedan escucharlo y disfrutarlo y también poder tener opiniones de ustedes respecto a esta verdad, ¿no? Te voy a conferir la oportunidad a mi hermano para que se despida de nuestra teleaudiencia. Gracias, pastor. Hemos llegado con un principio de marzo que yo sé que estamos un poco convulsionados, principalmente por este coronavirus que está llegando. Pero lo importante, estimados televidentes, es que busquen dentro de su corazón, busquen a través de la Biblia lo que significa esta verdad.
Un día nuestro Señor Jesucristo se para y le preguntan, ¿qué es la verdad? Él no lo respondió, pero después, más adelante, dice, tu palabra es la verdad. No hay cosa más absoluta y exacta que no sea este librito que nos lleva y nos va a llevar a poder alcanzar la vida eterna. Búsquennos en www.idnp.cl, esa es nuestra página web. Hemos subido algunos estudios que son re importantísimos. Está nuestra doctrina, la doctrina de Dios principalmente, porque esta no es nuestra doctrina. Nosotros, Dios por misericordia nos dio esta posibilidad. Que tengan una buena semana. Nos volvemos a ver el próximo sábado, si Dios lo permite, en este canal. Y espero que haya sido un buen programa de provecho para todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga a ustedes, estimados televidentes. Y esperamos que podamos estar en contacto nuevamente el próximo sábado a esta misma hora. El Dios de paz les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.